Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Sonia, que ha llegado el punto que yo más temía, chicas. Sí. El reencuentro de estos dos nunca ha sido normal. Ustedes ya saben. Y el de capítulo anterior no fue la excepción. Ese reencuentro, chicas, qué agridulce reencuentro. Y como siempre, Terry hasta el último momento se da cuenta de que, pues la regó, como decimos aquí en México, la regó, metió la pata hasta el tope y ya después quiso disculparse con Candy. Pero, Dios mío, me quedé preocupada porque Candy se subió a otro coche que no era el que había pasado por Terry. Estoy ahora sí que pensando muy mal, chicas. Estoy preocupada porque Susana y Neil están aliados y de verdad que cuando estos dos se juntan es de temerse. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Así nunca tengo miedo. Capítulo 20. Terrence se pasó las manos por el pelo. Había empezado a llover y ni siquiera se había dado cuenta de que se estaba mojando. Se estaba volviendo loco. ¿A dónde quería llevarla aquel dandy? ¿Quería hacer el amor con ella? Esa idea le hizo arder de celos y sin pensarlo demasiado, los siguió. ¿Por qué? No quería pensar en ello. Quería detenerlos, sorprenderlos. Nunca podría hacerle eso a ella. ¿Qué derecho tenía a seguirla? Ninguno. ¿Quería verla con sus propios ojos en los brazos de otro? No es asunto tuyo. Hacía tiempo que había perdido todo derecho a su asunto. Pensaba y conducía sin casi darse cuenta de que su cuerpo había tomado una decisión sin esperar la de su racionalidad. Tranquilo, Terrence. Ella no es de tu propiedad. No lo es. Vete a casa. Podía entender que ella tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera, pero un extraño miedo se apoderó de su corazón y no supo explicar realmente por qué. Cuando el claxon de un coche que venía en sentido contrario le despertó de golpe, se dio cuenta de que, si quería seguir con aquella locura, al menos debía tener cuidado con la carretera, porque acababa de arriesgarse a un choque frontal muy peligroso. Mientras tanto, la lluvia caía cada vez con más insistencia. La visibilidad había disminuido considerablemente y él tenía la cara plantada en la ventanilla delantera y los ojos entrecerrados para agudizar la vista. Ese maldito coche de lujo no podía dejarse perder como un novato. ¿Perderse? Granchester, ¿te estás escuchando? ¿Quién te crees que eres? Vuelve a casa inmediatamente, casi se gritó. Pero una molesta voz en su cabeza no le dejaba seguir. ¿A dónde demonios iban? Iban fuera de la ciudad y no había clubes en esa zona. Su corazón empezó a bombear fuerte, muy fuerte. Ya no eran los celos lo que los impulsaban, ahora era el terror. Candy jamás lo dejaría plantado de esa manera. ¿Qué tan imbécil tengo que ser? Golpeó nerviosamente el volante con la palma de la mano. Eso no era propio de ella. No haría eso por ningún motivo. ¡Ninguna! Candy,
¿A dónde vas? Candy se sentía inquieta de una manera horrible. Nada que ver con el nerviosismo que había sentido durante el día ante la idea de volver a ver al hombre que inexorablemente llenaba cada uno de sus pensamientos. Un nerviosismo que sádicamente rozaba el placer. Se repetía a sí mismo que iba a tener una cita con Terrence, pero ese dolor que le subía desde las tripas hasta el corazón tenía algo horriblemente familiar. La oscuridad, la lluvia golpeando las ventanas, la angustiaban aún más. Había intentado jugar al jueguito de cuando era niña, y el mal tiempo le impedía salir a correr por los prados. Los niños pegaban la frente a la gran ventana del salón y elegían una gota. Seguían su trayectoria y corrían hasta la gota más rápida. El dulce recuerdo de aquellas tiernas veces no le servían de nada y por eso había buscado la tranquilidad en su interior, cerrando los ojos. Le temblaban las manos y sus ojos se movían como locos bajo los párpados. Estaba sudando. Le palpitaban las sienes. La habitación era pequeña, polvorienta, mal ventilada y estaba oscuro. Todo estaba oscuro. No podía mover los brazos. Arañaba el aire, pero nadie podía oírla. La piel le ardía. Intentaba estirar la mano, pero no podía. La puerta se cerraba y la negrura se abalanzaba sobre ella. Aquella vez se había desmayado. Su mente le había permitido desconectar en algún momento. Cuando volvió a abrir los ojos, no mucho después, él estaba fumando en el sillón y la miraba. Miraba sus estragos. La cremallera de su pantalón seguía abierta. Le sonreía sádicamente y jugaba con una de sus cintas. Había aplastado el pitillo en el cenicero y se había levantado para acercarse de nuevo a ella. Dejó caer la cinta de colores al suelo como una mariposa muerta. Ella se había puesto en pie de un salto y había salido corriendo por la ventana francesa abierta que daba al balcón para descubrir que éste daba al lago. Se había inclinado sobre la barandilla desesperada pidiendo ayuda. Nadie respondió y se acercó de nuevo. Se acercó lentamente, seguro de que su víctima no tenía escapatoria, y se rió como un demonio. Había saltado. Ella había cerrado los ojos y se había abandonado a la nada, deseando convertirse ella misma en parte de la nada. Había gritado su nombre al ver su sombra caer hacia el agua negra. Probablemente la había dado por ahogada. ¿Queda mucho?, preguntó al conductor. Un par de vueltas, señorita. Pero, ¿a dónde vamos exactamente? El señor Graham me ha pedido que la lleve a la villa costera de un amigo que está fuera de la ciudad en este momento. Quiere una velada tranquila, sin periodistas de por medio, y dada su condición de actor. Comprenderá. Bueno, era exactamente como ella había pensado, así que podía respirar. Todo era muy lógico. El coche se detuvo en ese momento en la entrada de una elegante casa. Solo había otro coche aparcado y las ventanas estaban todas cerradas. Solo una luz exterior iluminaba la puerta principal. El conductor no se movió, porque otra persona se acercó a la puerta del copiloto y la abrió, ofreciendo el brazo a su improvisado invitado. A pesar del paraguas, tardó un momento en darse cuenta de quién era aquel hombre. Su olor corporal era algo que sus fosas nasales habrían detectado a 1 kilómetro de distancia. El miedo la paralizó por un instante, lo suficiente para que Neil Ligan golpeara la carrocería con los nudillos, indicando al conductor que se alejara inmediatamente.
Su presa había llegado a su destino. Mantuvo un brazo alrededor de los hombros de Candy y le acercó un fino cuchillo a la garganta. Azúcar. ¿Cuánto tiempo? Creí que habías muerto ahogada, aunque nunca se encontró tu maravilloso cuerpo. Debí suponer que, además de tus garras, tenías 7 vidas como los gatos. No sabes cuánto placer me da volver a verte. Ah, las casualidades de la vida. Te encuentro en Nueva York, cuando hacía siglos que no se me veía por aquí. Cuando el destino quiere algo, evidentemente hemos nacido para estar juntos de alguna manera. ¿No crees? Cuando te vi anoche en la cena con mis primos, no me lo podía creer y me dije, la última vez fue tan agradable que sería una pena no repetirlo. Quizá toda la noche. ¿Qué me dices? Le lamió la mejilla mientras ella intentaba encogerse de hombros con disgusto. Había tirado el paraguas y utilizaba el segundo brazo para sujetarle los brazos y la cintura. Nena, más vale que seas condescendiente porque ya no soy un niño y podría reaccionar mucho peor al rechazo que entonces. Ahora, vamos adentro. Indeciso sobre a qué voz de sí mismo hacer caso, Terrence había seguido conduciendo y había conseguido divisar lo que creía que era el coche en el que viajaba Candy. En su delirante monólogo, casi había decidido dar media vuelta. No tenía derecho a seguirla ni a imponerle su presencia. Había rechazado ella su invitación. Tenía motivos para hacerlo, dado como lo habría tratado la noche anterior. Al día siguiente llamaría a su puerta para disculparse de nuevo en persona y desearle lo mejor. Era lo menos que podía hacer. Tenía que dejarla marchar, tenía que dejarla volar a su aire. De repente, se dio cuenta de que había llegado a una zona realmente demasiado aislada. Se repetía a sí mismo que no recordaba que hubiera ningún club por allí. Solo una vieja mansión abandonada, cuyo dueño nunca había sido capaz de descifrar. ¿Por qué Archie la llevaría allí? Porque Archibald era el artífice de todo, ¿no? A pesar de la poca simpatía que siempre había sentido hacia su antiguo amigo de colegio, empezó a albergar desesperadas esperanzas de que así fuera. Nunca habían sido amigos, pero Cornwell secundó era una persona decente. Tenía todas las credenciales para tratar a Candy como una verdadera princesa, mucho más que él, para ser perfectamente honestos. Se había equivocado de camino. Llovía a cántaros y eso le restaba visibilidad. Había tenido que aminorar la marcha y ya no veía el coche que había recogido a Candice. Seguramente sí, se había equivocado de camino. Tenía que ser así, pero su corazón estaba aterrorizado. No, definitivamente ya no eran celos, tal vez lo hubieran sido, se los hubiera tragado sin más. No conseguía calmarse. Se detuvo para consultar el mapa de carreteras. ¿Dónde demonios estaba? Volvió a gritar cuando vio el objeto de sus pensamientos salir de la curva que tenía delante. Era una pesadilla. Eso era lo que no quería. Salió del coche, se puso en medio de la calzada e hizo que el conductor se detuviera. Pero sí se ha vuelto loco. Podría haberte atropellado. ¿Te das cuenta?, gritó el conductor, que realmente se había arriesgado a atropellarle. Le sacó del coche y le agarró por el cuello. Dime dónde demonios te has llevado a la jovencita con la que estabas hace un momento, o te juro que te meto en la cárcel por secuestro o algo así. Oye, solo hice aquello por lo que me pagaron. La joven tenía una cita con el señor Graham y la llevé donde él me pidió, a la villa junto al mar. Como se lo van a pasar esos dos no es asunto mío. Ambos son adultos. Esa villa es usada a menudo por hombres ricos para encuentros placenteros. Todo el mundo lo sabe. Yo llevo allí a las chicas de vez en cuando. Suelen estar encantadas de ir. Evidentemente pagan bien y la villa está bien preparada para estos casos.
Esta vez las cosas se hicieron con prisas, pero eso no me importa. Yo conduzco y punto. El resto no es asunto mío. Yo no secuestré a nadie en absoluto. La joven subió al coche por su propia voluntad. ¡Maldito idiota! Soy el señor Graham, el actor. ¿Me reconoces? Se golpeó el pecho con el dedo índice con rabia. Y no te pagué para que hicieras una maldita cosa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Quién carajo había traído a Candy a esa mansión con falsos pretextos? Recordó la primera vez que la había visto. Aquel monstruo la había llevado a un lugar aislado a las afueras de la ciudad. Estaba aterrorizado. Le empujó violentamente sobre la carrocería del coche. Pero yo... ¿Cómo podría saberlo? El hombre también empezaba a estar asustado. Escucha, gran idiota. Ahora tienes que hacerme un gran favor. Corwell, el mayor de los hermanos, en la mansión Arley. Avísales que vengan lo antes posible. Diles que Candy está en peligro. Te pagaré el doble de lo que te dieron por venir aquí. Sacó su cartera y le dio todos los billetes que tenía. Recibirás el resto mañana en el teatro. ¿Está claro? Realmente iba a hacerlo. No podía saberlo y no tenía tiempo para explayarse. Tenía que correr hacia Candy. Candy había intentado mantener la cabeza fría. Tenía que mantener todos sus sentidos alerta para aprovechar el momento oportuno para escapar. Una vez que llegaron al salón, el joven había cogido la pistola que había dejado sobre la mesa y había tirado el cuchillo al suelo. Para que lo sepas, no hace falta que te pases de lista. Tarda un momento en hacer boom y volarte los sesos. Ahora te voy a soltar y tú te vas a poner delante de mí y vas a empezar a desnudarme de forma sensual. ¿Nos entendemos? Ella empezó a desabrocharle la camisa mientras el cañón de la pistola le apuntaba a la cabeza. Ella temblaba como una hoja. El juego había durado poco. La paciencia no era el fuerte de Ligan. Se acercó más a ella, agarró el borde del escote de su vestido y dio un tirón. Deslizó la mano por el desgarrón para saborear. Ella sintió náuseas. Luego, cegado por su deseo enfermizo, llevó la mano a la nuca de la chica. La cremallera del vestido era su objetivo. Candy aprovechó el momento para hundir las rodillas entre sus piernas e intentar una huida desesperada. La muerte era preferible. No volvería a enfrentarse a aquel infierno. Neil gimió y se llevó una mano a la entrepierna en señal de dolor, pero reaccionó de inmediato haciéndola tropezar y enviándola al suelo. La agarró por el pelo y la golpeó cruelmente la frente contra el suelo para aturdirla. ¿Por qué demonios siempre tengo que noquearte para atraparte, pequeña zorra? En un instante estaba encima de ella. Le retorció el brazo con una mano y deslizó la otra bajo la falda en busca de sus... Terrence llegó a tiempo de ver a aquel ser inmundo inclinarse sobre su ángel y oír el ruido de la cremallera de su pantalón al bajarse, y sin pensarlo, se abalanzó sobre él. Candy estaba aturdida por el golpe en la cabeza, pero se dio cuenta de que el peso que tenía sobre ella se desprendía. Giró la cara y observó como una escena de película, como dos hombres rodaban por el suelo. Ella había recibido un feo golpe en la frente y durante largos instantes había permanecido inmóvil, con los ojos muy abiertos y un terrible zumbido en los oídos. Podía ver la escena, podía oír el veneno que se escupían el uno al otro, pero las palabras iban y venían de un modo extraño. Podía oírlas, pero no las entendía, y no podía reaccionar. La pistola. Neil se la había metido bajo la cinturilla del pantalón. Estaba al alcance de aquel granuja, y ella temblaba de miedo.
Un disparo la hizo jadear y la sacó bruscamente de su estado. Por un instante, que le pareció interminable, los dos cuerpos se habían detenido. ¿Cuál de los dos había resultado herido? ¿Quién había golpeado a quién? Neil se había puesto en pie con dificultad, maldiciendo. Tenía la camisa manchada de sangre, pero parecía poder moverse con facilidad. Elisa, que había estado resoplando arriba, había entrado en la habitación. ¡Qué mierda! Hermano, ¿estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Se había vuelto hacia la chica que seguía tendida en el suelo indefensa. Tenía los ojos muy abiertos y le chorreaba sangre por la cabeza. El canalla empezó a gesticular nerviosamente. Quería salvar a la cualquiera y me los cargué a los dos, sin haberlo planeado. Los dos hermanos se habían marchado inmediatamente. Candy había oído alejarse el coche. Quién sabe en qué lujosa villa costera se encontraban. Empezó a sentir las piernas casi de inmediato. El golpe que había sufrido le había dolido todo el cuerpo, que poco a poco volvía a la vida. Su cabeza era un infierno, pero tenía que ver cómo estaba Terrence. Se negó a pensar lo peor. Consiguió ponerse de rodillas y se arrastró hasta él. Aún tenía pulso. Empezó a llamarle. «Terry, respóndeme por favor. Terry», gritó. «Mi amor, respóndeme, te lo ruego». Ella le había dicho mi amor. No podía evitarlo. Con una mano le tocó suavemente la cara y con la otra cogió una de sus manos y se la llevó a la boca. Le besó la palma antes de apoyar en ella su mejilla encendida hasta que sintió el pulgar de él acariciándola. Fue entonces cuando se encontró con sus maravillosos ojos. «No, no hables, por favor. Ahora voy a abrir la camisa para revisarte la herida. ¿Confías en mí?» Dímelo. Otra vez. Apenas susurró. Le costaba hablar. Ojalá pudiera hacerlo con los ojos. «Te amo, Candy. No quiero irme de este mundo sin decirte cuánto». La joven puso los ojos en blanco. «Dios, dame fuerzas para hacer todo lo que debo, sin falta». Empezó a desabrocharle la camisa, pero le costó. El terror la contuvo. Tenía los dedos tiesos y los malditos botones no pasaban por los ojales. «Tranquila», sacudió la cabeza como para ahuyentar el miedo. «Mírame a los ojos», le pidió con infinita dulzura. Ella dudó en hacerlo, horrorizada de que él leyera en ellos cuánto temía por su vida. «No tengo miedo a morir. Ahora sé que estás bien». La abrazó con una sonrisa, como solo él sabía hacerlo. Su voz era débil. El pecho le latía tan fuerte que ya no sentía el dolor en las sienes. La bala le había entrado en el pecho cerca del corazón. Se sentía morir. Había que actuar cuanto antes. Podía moverse. Era demasiado peligroso dejarlo allí. Se tambaleó para alcanzar el teléfono, pero no había línea. En el cuarto de baño encontró toallas limpias y una palangana. Tenía que hacer algo. La adrenalina la hacía volar. Cuando volvió a ponerse en cuclillas junto a él, le apretó la muñeca mientras empezaba a limpiar la herida. «Candy, yo, tú», volvió a repetirle. Ella apenas podía oírle. «Terry, por favor». Ella se inclinó sobre su rostro, intentando inútilmente detener las lágrimas. Ella mantuvo su frente sobre la de él por un momento. Quería hablarle y no tenía fuerzas. Ella intentaba desesperadamente vencer el nudo en la garganta y mantener la cordura y detener aquel maldito temblor de manos. La desesperación era un lujo que no podía permitirse en aquel momento. ¿Cuándo había podido permitírselo? Por favor, ahorra toda su energía.
Ahora debo hacer todo lo posible para extraer la bala que entró en su pecho. La línea telefónica no está en servicio y no creo que sea posible esperar. Ni siquiera sé dónde estamos. No sé conducir. Moverse puede ser más peligroso que dejarte como estás, mientras tengas esa cosa dentro. Te juro que cuando todo acabe, escucharé todo lo que tengas que decirme. Te pediré que me lo digas 1.000.000 de veces, de hecho 1.000.000 de veces a la vez. Solo he venido aquí para esto. No espero otra cosa que me hables con el corazón en la mano. Hizo otra pausa y reunió el último resto de valor que le quedaba. Temía por su vida. Tenía un miedo loco de 1.000.000 de veces a la vez, amor. Te pediré que no dejes de hablarme ni un momento. ¿Te imaginas? Sonrió dolorosamente. Amor, lo había repetido de nuevo. ¿Estás preparado? Sentirás que arde y luego tengo que tallar. Terry, no puedes esperar. Temo que la bala se mueva y esté demasiado cerca del corazón. Candy, ahora mismo no pondría mi vida en manos de nadie más, por 1.000 razones y de 1.000 maneras. Ella vertió sobre su herida el whisky que había recuperado del surtido rincón del bar, y luego se lavó las manos con el mismo líquido ambarino. Le oyó gemir y se le retorcieron las tripas. Desvainó el afilado cuchillo que Neil había dejado caer al suelo y comenzó su trabajo. Hundió la fina hoja en la carne, después de comprobar cuidadosamente la posición del trozo de metal con los dedos. Él gritó una vez, apretando los dientes, cuando ella se introdujo en la carne para agarrar aquella gota de metal que traía la muerte y se escurrió como un pez. Ella intentó concentrarse todo lo que pudo, a pesar del fuerte dolor que sentía en las sienes. Debía de tener una conmoción, pero no debía ni podía ser un problema en aquel momento. Consiguió extraer la bala, comprobando con alegría que estaba intacta. Había sido frenada por una costilla. Para entonces ya él estaba inconsciente. Le puso una toalla limpia sobre la herida y le palpó la muñeca. Todavía estaba ahí, pero estaba lejos, lejos, lejos. Amor, por favor, quédate conmigo, le suplicó tomando su cara entre sus manos ensangrentadas. Había sangre por todas partes. Él había perdido mucha. Le levantó la cabeza y la colocó en su regazo. Lo acarició y acunó como a un bebé, rezando por volver a ver el azul intenso de sus ojos. Estaba agotada y no podía hacer nada más. Se sentía como un donadie. Podrían haber sido los últimos momentos de su vida. Pasó la siguiente hora tomándole el pulso, anotándolo todo en una hoja de papel y besándole la cara. Había encontrado las llaves del coche de Terry en el bolsillo de su chaqueta. Tenía que ser valiente, intentar cargarlo en el coche y ponerse al volante. Pura locura. Él no reaccionaba y pesaba demasiado para ella. No podía cargarlo a la espalda, aunque lo hubiera conseguido. Ella no había conducido en su vida, solo había observado cómo lo hacía Steer. Corría el riesgo de estrellarse en algún sitio, pero quizá entonces alguien vendría a rescatarla. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, oyó que un coche entraba en la entrada. Un nuevo temor la invadió. ¿Y si volvían para comprobar que ambos estaban realmente muertos? Neil no podía permitirse dejarla escapar otra vez. ¡Candy! ¡Terence! Oyó gritos desde el jardín. La voz sonora de Steer la reanimó de inmediato. En pocos minutos apareció bajo el marco de la puerta con su hermano y su tío abuelo. La escena que tenían ante ellos era escalofriante. ¡Candy! ¿Estás bien? Tenía un moretón morado sobre un ojo y el pelo pegado a la sien derecha por la sangre encarnada de ella. Steer,
Tengo miedo por él. Yo extraje la bala, pero su pulso es débil. Necesita sangre. Debemos ir al hospital inmediatamente. Lloraba y temblaba como una hoja. Archibald se sobresaltó. Aunque no era el momento, se dio cuenta de que lo que tenía delante no era un médico, era una mujer desesperada, locamente enamorada, que temía perder al hombre que amaba, cuyo rostro no dejaba de acariciar tiernamente con dedos temblorosos. William levantó el torso de Terence y pasó uno de sus brazos sobre sus hombros, tras encontrarse con los ojos de Candy que tanto le recordaban a los de su hermana. Le sonrió dulcemente. Archie, ayúdame. Tenemos que subirlo al coche y volar a urgencias. El joven Corwell despertó de su estupor y cumplió las órdenes, mientras la chica de sus sueños era atendida por Steer. Su vestido estaba roto por el escote y él le puso la chaqueta sobre sus hombros. La oyó tambalearse. Candy, ¿puedes arreglártelas para caminar? ¿Y te sientes con fuerzas para contarme lo que te ha pasado? Neil Ligan no pudo. Esta vez. Terence llegó a tiempo de detenerlo. Le disparó durante la refriega. Escapó con Elisa. Continuará. ¡Qué capítulo más desesperante, chicas! Yo estaba... Miren, chicas, uno que trabaja en un hospital ve este tipo de escenas. Si allí que tiene todos los equipos para poder extraer una bala o curar una herida, es desesperante. No quiero saber la desesperación, la angustia, la impotencia, la tristeza, el golpe, la confusión, lo aturdida que estaba Candy en ese momento tratando de salvar a Terry. Ay, no, chicas, de verdad que estoy impactada por este capítulo. No saben, estoy temblando. Es que, de verdad, chicas, no me voy a cansar de repetirlo. Desde que tengo el honor de narrar estos maravillosos fics, mi mente despertó y se imagina cada suceso de estos maravillosos fics. De verdad, chicas, estoy temblando de la angustia por el siguiente capítulo. Espero que tengan el kit preparado, porque eso deben de tenerlo siempre. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.